también estamos invitados a enamorarnos cada día más de nuestro Señor, de poder disfrutar de su presencia y decirle a Él que queremos cada día poder disfrutar de ello. Quiero aprender a escucharte.
Somos privilegiados de que por su gracia nosotros estemos aquí. Amén. Alabando a Él. Aleluya. Eres santo, Jesús. Eres digno, Jesús. Ese día de mí, si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por gracia y por amor, Aleluya. si no fuera por gracia y por amor, Aleluya, Señor. sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cielo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, y ese día de mí si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por amor, si no fuera por tu gracia y por amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cielo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu Te damos gracias, Señor, porque bueno y maravilloso eres con cada uno de nosotros. Gracias porque podemos disfrutar, Señor, de estar en tu presencia, de alabarte, de gozarnos, Señor, todos juntos en armonía, como lo dice tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos que se encuentran aquí y sé tú, mi Dios, hablando a nuestras vidas desde ya y edificando nuestros corazones. En Cristo Jesús, las gracias te damos. Amén. Invitar a que abran las Biblias, sus Biblias, en el libro de Nehemías, capítulo 1. No sé si voy a poder leer la letra, demasiado pequeña. ¿Sí? Ahora no se oye. Es que parece que hay ahí. ¿Me escucháis bien? Mejor. Si no me escucháis, lo enchufamos, ¿de acuerdo? Dice la palabra del Señor, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino
ruego, Dios, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que haga ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, no iba a compartir lo que os quiero compartir esta tarde, porque el hermano Blas estuvo el viernes hablando acerca de la restauración, pero he optado por querer compartir este mensaje para todos y cada uno de los hermanos que aquí estamos en esta tarde. A mí me gusta siempre, de mucho tiempo atrás, poner títulos al mensaje, y yo le he puesto como título al mensaje de esta tarde: Restaurados para restaurar. Restaurados para restaurar. Y es que lo que es cierto y verdad es que la única manera de poder contribuir a la restauración de las vidas es cuando yo primeramente soy restaurado. Y esta es la razón por la cual le he puesto como título al mensaje de esta tarde: Restaurados para restaurar. Ahora bien, ante este tema, iglesia, puede que surja una pregunta. Bueno, ¿y qué es la restauración? Restaurar, como dijo Blas, es reparar o arreglar los desperfectos de una obra de arte. Por consiguiente, cuando hablamos de restaurar algo, se está refiriendo a volver una cosa a su estado o circunstancia en la que se encontraba antes. Es decir, restaurar es reparar algo que se ha dañado. Ahora bien, el libro de Nehemías, queridos hermanos, es un claro ejemplo de restauración, por cuanto Dios usó a este hombre de manera poderosa y muy especial, queridos hermanos, para levantar los muros de Jerusalén que habían sido derribados. Miren, estos muros que habían sido derribados tienen varios símbolos. Entre uno de ellos, queridos hermanos, los muros lo que hacen es que les daba protección, cuya construcción lo hacían para evitar la entrada de los enemigos y al mismo tiempo para defenderse de ellos. Ahora bien, como bien he dicho, como restaurar es reparar o volver algo o una cosa a su estado original, permíteme decirte que Dios envió a su Hijo Jesucristo con el fin de restaurar el plan original, ya que Cristo es el postrer Adán, por cuanto el primer Adán, que es el que estaba con Eva, el primer Adán, nuestros padres, queridos hermanos, falló, y un postrer Adán, que es Cristo, vino a restaurar, vino a reparar todo el daño causado en el Edén. Observamos entonces que el plan de redención es básicamente, queridos hermanos, un plan de restauración o un plan de reparación del daño causado por el pecado. Nuestros primeros padres, el primer Adán, cayó en pecado, desobedeció a Dios, y Dios Padre envió a un postrer Adán, que es Cristo, con el fin de reparar, con el fin de que el hombre y la mujer fuera llevado al estado original que había sido puesto antes, que es el plan de redención, el plan de salvación. Es más, Jesús, cuando entró en escena, su ministerio estaba enfocado principalmente en restaurar, sanar, libertar vidas. Y Lucas nos revela esta verdad que os estoy compartiendo en el Evangelio, diciéndonos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje
que Jesús, queridos hermanos, nos relata en Lucas, nos está expresando ni más ni menos que el propósito principal de su ministerio. Y uno de los propósitos principales del ministerio de Jesús, cuando estuvo aquí en esos 3 años en ese ministerio terrenal, no era otro sino que restaurar, reparar y darle vida a las personas que estaban heridas, inclusive muertas en su pecado. En este pasaje Jesús también nos está expresando el propósito principal de su ministerio, y ese propósito incluía el año agradable del Señor, en el cual se nos refiere en Levítico capítulo 25, verso 8, el 50º año, cuando todo Israel era restaurado a su propósito, a su lugar. Y está más que claro que el ministerio de Jesús también estaba incluido la restauración. Den un fuerte aplauso al que vive. Bendice el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Permíteme decirles en esta tarde que nuestra vida puede que esté marcada con muchas cosas, y puede que esté marcada con muchas cosas que tienen necesidad de ser restauradas. Y no hablo necesariamente, queridos hermanos, de que el consumo de drogas, no hablo del consumo de alcohol, ni tampoco de la ludopatía y así, etcétera, etcétera. Sino más bien me estoy refiriendo, queridos hermanos, de esas heridas que hay en nuestro corazón que no han sido sanadas, que llegan a tener, queridos hermanos, consecuencias y muy dolorosas a lo largo de nuestra vida. Como por ejemplo, queridos hermanos, aquellos que viven alimentando su odio, aquellos que viven alimentando su resentimiento en el corazón por aquello que le hicieron en el pasado. Y esto, queridos hermanos, ¿qué es lo que va a producir? Lo que va a producir es que va a aumentar más y más el dolor. Y este dolor puede llegar, científicamente está demostrado, a cambiar, a provocar cambios negativos en el carácter de las personas, llegando a ser insoportables. No obstante, hay una buena nueva de parte de Dios, y es que Dios tiene poder, queridos hermanos, para sanar tu corazón. Como nos dice el Salmo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y es que el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Por consiguiente, no importa en absoluto, queridos hermanos, cuán grande hayan sido tus errores o cuán grande haya sido lo que hayas hecho o tu pecado que hayas cometido. Ya que si hay una sincera disposición de cambio y hay un genuino arrepentimiento en tu vida, Dios te perdona y te restaura, llegando incluso a usarse de ti y de mí poderosamente. Lo que importa, queridos hermanos, es reconocer lo que somos, es reconocer nuestros errores, es reconocer nuestros fallos, porque de la única manera que podemos restaurar o ayudar en la restauración a presentar el mensaje de Dios es si yo primeramente estoy o he sido y estoy siendo restaurado por Dios mismo. No podemos hablar de restaurar si primero yo no he sido restaurado por Dios. De lo fuerte y poderoso. Lo cierto y verdad, queridos hermanos, que hay algo que me impresiona en los evangelios, y es cuando realmente el Señor le dijo a los discípulos: dadle vosotros de comer. Los discípulos le dijeron a Jesús: despide a la multitud, pero no obstante Dios le dijo: dadles vosotros de comer. Pero te digo algo, no se puede dar de aquello que no se tiene. No puedes dar de lo que no tienes. Para dar tienes que tener. Y para dar de Dios tenemos que tener de Dios. Para poder dar, yo tengo que recibir, porque
porque si no recibo, no puedo dar, porque en mi cisterna espiritual le faltará el agua de vida y se agotará el agua. Por consiguiente, queridos hermanos, yo tengo que recibir para dar. Esto es un principio, al igual que el mar muerto. Usted sabe que las aguas del río del Jordán van y mueren al mar. ¿Y sabe usted por qué se llama mar muerto? Porque no hay vida. ¿Por qué no hay vida? Porque las aguas se estancan y no tienen salida. Cuando una vida en Cristo se estanca, queridos hermanos, se estanca porque se cortó el grifo del cielo. Si usted quiere que su vida vaya como la aurora en aumento, si usted quiere una vida en prosperidad espiritual, si usted quiere una vida llena del poder del Espíritu Santo, primeramente usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque no podemos dar de aquello que no tenemos. Y más tarde y más temprano, queridos hermanos, no hay nada oculto que haya de ser manifestado. Y si somos unos hipócritas y estamos, queridos hermanos, fingiendo espiritualidad, si estamos fingiendo, queridos hermanos, algo que realmente no somos capaces de vivir, porque no estoy recibiendo de Dios, porque no estoy en la presencia de Dios. ¿Sabe usted lo que ocurre, queridos hermanos? Que más tarde, más temprano, a corto o a medio plazo, aleluya, se va a manifestar lo que somos, porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. De un fuerte aplauso a Cristo. Queridos hermanos, aleluya, no sé si se acuerdan del título del mensaje, restaurados para restaurar. Pero para poder restaurar, yo tengo que ser restaurado por Dios. Ahora bien, voy a tratar 3 puntos, queridos hermanos, no pasa nada si no llego. Quiero ser breve en esta tarde. Quiero tratar 3 puntos que son para mí de suma importancia en cuanto a la restauración se refiere. El primer punto que quiero tratar es, para poder llevar a cabo el proceso de restauración, es imprescindible el arrepentimiento. Y voy a hacer énfasis al respecto. El segundo punto a tratar es la situación en la que se encuentra el pueblo, nos tiene que motivar a querer restaurar. Y el tercer punto, que igual no lo toco, es: la iglesia ha sido llamada para restaurar. Amén. 3 puntos que quiero tocar, queridos hermanos, que para mí son de vital importancia. El primer punto, para poder llevar a cabo el proceso de restauración, es imprescindible el arrepentimiento. Mire, después del bautismo de Jesús, el Señor inicia su mensaje y su ministerio con esta frase: arrepentidos. En su primer mensaje, la primera palabra del Señor es arrepentidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, esta frase que el Señor nos está diciendo, arrepentidos o arrepentirse, implica una acción. Arrepentidos, esta frase implica una acción ¿de qué? De arrepentirse. Y observamos a la luz de las Escrituras que el mensaje de Jesús giraba en torno al arrepentimiento. ¿Y sabe usted por qué? Porque la base de la restauración es el arrepentimiento. Y no puede haber restauración sin arrepentimiento, al igual que no puede haber restauración en mi vida si no hay perdón de pecados. El gran problema de las iglesias actuales de este tiempo, queridos hermanos, y creo que es esto. Hablo con muchos pastores. Este mediodía estuve hablando con un pastor. Dice: yo no sé lo que está pasando, pero nos estamos volviendo locos, o que no sé lo que está pasando. Y yo sí sé lo que está pasando. Lo que está pasando, ni más ni menos, es que se está perdiendo el temor a Dios.
Se está perdiendo el temor a Dios. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, ahora todo vale, ahora no pasa nada. Y no solo está afectando a la iglesia local, y no solo está afectando a la iglesia universal en todo el mundo, sino que está afectando al cuerpo ministerial. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el temor a Dios. No miedo, temor no es miedo. Temor a Dios es reverencia. Temor a Dios implica santidad. No puede haber restauración en iglesia si no hay arrepentimiento, al igual que no puede haber restauración si no hay perdón de pecados. Dice el libro de Nehemías: y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Esto está en Nehemías 8:6. Y alzando sus manos, me impacta esta palabra, dice: el pueblo se humilló. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Dios, inclinados a tierra, y todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. No obstante, es en el capítulo 9 de Nehemías donde se nos muestra la realidad del arrepentimiento de este pueblo. Estos buscaron a Dios con el fin de ser perdonados, demostrándolo con sus acciones. Se humillaron, oraron, lloraron. Y cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo entra en oración, cuando el pueblo llora, impactado por el poder de Dios, en el pueblo tienen que comenzar a suceder cosas. Porque no puede haber restauración si primeramente no hay humillación y arrepentimiento. Iglesia, el único camino que conduce a la restauración es reconocer nuestra ruina y nuestra miseria espiritual. Ahora, a mí de todo esto, queridos hermanos, lo que me impresiona fue la actitud del pueblo. Cuando escucharon las palabras de la ley, las escrituras, dice la Biblia, y todo el pueblo lloraba. Y cuando hablo de estas palabras de la ley, me estoy refiriendo, el texto se está refiriendo al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos son los que Esdras comenzó a leerle al pueblo, y el pueblo comenzó a llorar, alzaron sus manos, se humillaron. Me impresiona realmente todo el pueblo a una, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Esdras comenzó a leerles el manual de las instrucciones de cómo se debe andar en Dios. Y te digo algo: la respuesta a la palabra de Dios produce arrepentimiento y hace que fluya el avivamiento. Amén. La respuesta a la palabra de Dios, queridos hermanos, hace que haya arrepentimiento, y el fruto de ese arrepentimiento, ¿qué es lo que hay? Avivamiento. Fuerte el aplauso al que vive. El pueblo comenzó a sentirse triste. ¿Y sabe usted por qué comenzó a sentirse triste? Porque eran conscientes de su pecado. Porque eran conscientes de la realidad espiritual que estaban viviendo. Y solo cuando somos conscientes, cuando estamos convencidos de nuestros pecados, es ahí cuando comienza en cada uno de nosotros esa obra gloriosa y poderosa de restauración. Amén.
Solo cuando el hijo pródigo fue consciente de su miseria, pudo decir: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y escuche que dijo: y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra. No soy digno de ser hecho uno de tus hijos. Trátame como a uno de estos jornaleros. Volvió en sí, pero no solo volvió en sí, sino que al mismo tiempo se arrepintió. Y el arrepentimiento, queridos hermanos, produce cambios. El pueblo se arrepintió. El pueblo levantó sus manos. El pueblo lloró. Reconoció su miseria, reconocieron su pecado, y ahí comenzó el proceso de restauración, ya que poco a poco el pueblo de Judá empezó a recobrar vida, y la ciudad estaba adquiriendo confianza y un despertar espiritual después de décadas de frialdad. De repente comenzó a resurgir. ¿Y sabe usted por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Y cuando escucharon la palabra de Dios, Dios les dio convicción de que habían pecado. Si usted quiere ser restaurado por Dios, usted y yo tenemos que arrepentirnos. Todo el pueblo se humilló. Y cuando el pueblo se humilla, te digo algo, iglesia, todo este cuadro, toda esta escena cambió completamente. Fue entonces cuando Esdras levantó una oración de adoración en el cual todos se postraron humillados y reconocieron a Dios y le adoraron. Todo el pueblo, queridos hermanos, este pueblo que había pasado muchos años sin vida espiritual, sin embargo, su arrepentimiento hizo posible la restauración de sus vidas. Qué fácil que es criticar, qué fácil que es juzgar al pastor, al equipo ministerial, cuando las cosas no van tan bien, o cuando no se hacen las cosas como a uno se le antoja o como ellos quisieran, o si no, ya te digo, cuando el pastor tiene que llamar a alguien al orden. Qué fácil que es juzgar, qué fácil que es criticar, o cuando llama a alguien al orden, o ahí ya inclusive me crucifica. Pero te digo algo, iglesia, no es tiempo de juzgar. Amén. No es tiempo de criticar. No es tiempo de acusaciones ni de entrar en pleitos, sino más bien es un tiempo de brillarnos, es un tiempo de restauración y es un tiempo de adoración. Fuerte el aplauso. Yo creo, iglesia, que es tiempo de restitución. Yo creo, iglesia, que es tiempo de recuperar lo perdido. Es tiempo de restituir, donde el Señor te va a devolver lo que el enemigo te ha robado. Es tiempo de restitución y Dios te va a devolver con creces lo que el diablo te ha robado. Hay vidas que han sido arruinadas por el pecado. Hay vidas que por el pasado de sus vidas, por lo que han hecho en su trayectoria, el diablo le robó su identidad, el diablo le robó su familia, el diablo le robó la confianza hacia sus seres queridos, hacia él. Pues te digo algo, hay un tiempo de restitución y todo lo que el diablo te ha robado, Dios te lo va a multiplicar, multiplicado 100%. Fuerte el aplauso al Señor.
que no es un tiempo de juicio, que no es un tiempo de crítica, que no es un tiempo de murmuración, que no es un tiempo de esto. Es tiempo, queridos hermanos, de humillarnos, es tiempo de restaurar y es tiempo de adorar el nombre que es sobre todo nombre. Y no importa cómo sea, lo que importa es que usted adore. Porque la adoración es para Dios. Aleluya. Y tiene que ser una adoración genuina. Y tiene que ser una adoración como ese incienso que se desprende, que sube hasta el tercer cielo, que desprende un aroma agradable. ¿De qué sirve, queridos hermanos, fachada? ¿De qué sirve, queridos hermanos, aleluya, vivir en hipocresía? ¿De qué sirve, queridos hermanos, seguir fingiendo? No. Usted, la iglesia, necesita ser restaurada, porque de la única manera que vamos a poder restaurar es cuando la iglesia tiene que ser restaurada. Y para que la iglesia sea restaurada, Dios tiene que romper cosas. Y los procesos son dolorosos, ni aún yo lo entiendo, pero Dios tiene que romper. Y en estos tiempos, queridos hermanos, me ronda un pensamiento que no me agrada, me ronda un pensamiento que no me agrada. ¿Y sabe qué pensamiento me está rondando día? Tranquilo, estoy limpiando mi era, voy a pasar la criba para sacar la paja del trigo. Fuerte el aplauso. Gloria al Señor. Es tiempo de recuperar lo que el diablo te ha robado, hermano. Si no tienes paz, si no tienes gozo. Es tiempo, aleluya. Ustedes, yo esta tarde estaba en la alabanza y estaba mirando el instrumento, pero yo cerraba mis ojos y adoraba y bendecía. Aleluya. Amén. Y Amén. cuando el Marco Willy que tenía por el teléfono se hacía sus pausas, ¿sabe lo que hacía yo? ¿Sabe lo que voy a hacer? Sin que la iglesia se entere, cierro mis ojos y comienzo a adorar en el Espíritu, hablando en lengua. Fuerte el aplauso al que vive. Porque tenemos que tener visión. Y la visión implica multiplicación. Porque si no hay visión y no hay multiplicación, pues pasa lo que pasa. Pero te digo algo, no importa cómo adores, cómo se adore, mejor dicho, no importa cómo se adore, sino cómo se le adora. Si usted es un adorador o una adoradora que le adora en espíritu y en verdad. Amén. Pero vienen tiempos de restitución, queridos hermanos, aleluya. A mí ya no me va a afectar. He visto muchas cosas a lo largo de todos mis años como cristiano y como estando al frente de la obra. No me afectan tanto. Yo creo firmemente que en esa restitución Dios te va a devolver lo que el diablo nos ha robado. Como nos dice el profeta Joel, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Escuchen, y nunca jamás seréis mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Gloria sea dada al nombre de Jesús. Amén. Amén. Nunca jamás mi pueblo, nunca jamás mi iglesia será avergonzado, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, porque el Dios de la iglesia
iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No obstante, para que haya restitución, tiene que haber humillación, adoración y, por supuesto, restauración. Y es que, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra, su tierra. ¿Pero cuándo? Cuando mi pueblo se humilla. Si observamos este versículo detenidamente, observamos que todo comienza por una acción de nuestra parte. El proceso de restauración comienza por una acción de nuestra parte. Número 1, humillarse. Número 2, orar. Número 3, buscar el rostro y convertirse de sus malos caminos. Hermanos, es tiempo de entrar en la dinámica de lo que el Espíritu Santo quiere. Es por ello que hemos visto la necesidad, queridos hermanos, urgente, de los viernes una hora antes ponernos a orar, estar clamando por el pueblo, estar clamando por las familias, estar clamando por los matrimonios, estar clamando por nuestros hijos, estar clamando por las familias, estar clamando por las almas perdidas, porque dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. El clamor del pueblo, la humillación del pueblo, cuando Esdras comenzó a leer los 5 primeros libros de la Biblia, queridos hermanos, el pueblo se humilló, el pueblo levantó sus manos, el pueblo lloró, y es ahí cuando comenzó la restitución y al mismo tiempo la restauración. Aleluya. La restauración, queridos hermanos, no hay cabida la crítica. En la restauración, queridos hermanos, no entra, queridos hermanos, la murmuración. En la restauración no entra los chismes, ni que te infecten de críticas y cualquier cosa similar. En la restauración lo único que entra y hay cabida es la humillación, queridos hermanos. Es cuando reconocemos nuestro pecado, nuestra miseria, cuando, aleluya, reconocemos que necesitamos ser restaurados. Es ahí cuando Dios comienza a obrar de una manera poderosa. Aleluya. Es ahí, queridos hermanos. No hay otra fórmula, no hay otra manera. Porque para restaurar, yo tengo que ser primeramente restaurado. Ahora bien, esto de humillarse para el ser humano, esto lo lleva muy mal. Es muy difícil humillarse. ¿Por qué? Porque humillarse es estar dispuesto a reconocer nuestros errores. Humillarse es estar dispuesto a reconocer nuestros fallos. Humillarnos es reconocer que nos hemos equivocado y no pasa nada porque usted se haya equivocado, porque nos hayamos equivocado. Humillarte a veces es complicado porque tenemos que restituir por medio del perdón. Hermano, perdóname, lo siento, me equivoqué. Y esto cuesta. Cuesta muchas veces pedir perdón, y ¿sabe usted por qué? Porque por naturaleza somos orgullosos. Pero cuán importante, queridos hermanos, es reconocer nuestros fracasos y expresar el arrepentimiento de nuestros pecados, renovando nuestro compromiso delante de nuestro Dios. Mire, me viene a la mente. He estado 2 semanas, lo conté en la oración, he estado 2 semanas, me golpeaba mi corazón
en pedirle perdón a un anciano. Ya no viene. Y 2 semanas, yo decía a mi mujer, no sé, tenemos que visitar, me está golpeando algo, me está sucediendo algo, me está pasando, y no sé lo que es, y pedir perdón. Y el otro día iba yo con el coche en mi trabajo, que aunque vaya en coche trabajo, vi a su hija y al yerno sentado en una cafetería desayunando. Y dijo, señor, es la mía. Aceleré un poquito el coche y conforme estaba viniendo, iba diciendo, señor, que no se hayan ido, por favor. Señor, que no se hayan ido de tomar café. No tengo el teléfono. Y entonces resulta que estaban allí. Y le digo, tengo que pedirle perdón a tu madre. Hace 2 semanas que no se me va de aquí. Tienes que pedir perdón, tienes que pedir perdón, tienes que pedir perdón. Y me dijo la hija, lo que estás diciendo es de Dios, porque hace 2 semanas que mi madre se está muriendo. Y le dije, si tengo que ir, ya no se entera de nada, se despierta algunos segundos, si tengo que ir, y si no, por favor, dime que lo siento. En el perdón está la restauración. Y no siempre las cosas nos van a salir bien. No siempre, queridos hermanos, haremos las cosas como a usted más le acomode, mejor le guste. Nos vamos a equivocar, nos vamos a estampar, pero la restauración del pueblo comienza en la humillación. Por consiguiente, como bien he dicho, cuán importante es reconocer nuestros fracasos, nuestros errores y arrepentirnos y adquirir el compromiso de parte de nuestro Dios. Un fuerte aplauso a la señora. Gloria a Jesús. ¿Me vais a permitir que avance un poquito más? Y ya nos vamos, no quiero ser descanso. Pero quédense. Sin arrepentimiento no hay restauración. Y si la iglesia, porque yo no me voy a juzgar mal y me voy a hacer mal, pues voy a entrar en un bucle igual. No. La iglesia, de la única manera que va a ser restaurada, de la única manera que va a venir avivamiento, es cuando la iglesia, queridos hermanos, reconoce. Cuando la iglesia hace como hizo el pueblo de Israel al escuchar la palabra por medio de ellas. La palabra provocó, tocó sus conciencias que estaban alejados de Dios. Y cuando realmente la palabra les tocó, hubo un avivamiento, pero primero hubo arrepentimiento. Y no es tanto cuestión de juicio, no es tanto cuestión de crítica, es cuestión de que nos pongamos delante de la presencia de Dios. Es cuestión de que levantemos nuestras manos a Dios. Es cuestión de que lloremos, aleluya, genuinamente delante de la presencia de Dios para que haya un derramamiento del poder del Espíritu Santo. Es cuestión de que usted se ponga manos a la obra con nosotros. Es cuestión de que cuando convoco a asamblea, usted sea el primero en venir. Es cuestión de cuando convocamos ayuno y oración, usted sea el primero o la primera que esté aquí, porque sin humillación no va a haber bendición. Segundo punto, queridos hermanos, y este breve y nos vamos.
la situación en la que se encuentra el pueblo nos tiene que motivar, nos tiene que impulsar a querer restaurar. Mire, la situación del pueblo, de la iglesia, nos tiene que mover, nos tiene que impulsar a reaccionar. La situación por la cual está viviendo la iglesia local y universal en el mundo nos tiene que motivar a hacer algo con el fin de que hayan cambios. En el año 568 a.C., el muro de Jerusalén fue destruido. La invasión del rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Y unos 150 años después, o más tarde, Nehemías, quien era el copero del rey de Persia, solicitó permiso al rey con el fin de restaurar el muro de la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Israel estaba en afrenta. El pueblo de Israel estaba en una situación crítica, ya que los que se salvaron de la cautividad, los que habían quedado allí en la provincia, estaban en una situación lamentable y en una situación vergonzosa. Los muros estaban en ruinas, sus puertas destruidas por el fuego. Y es cierto y es verdad que todo esto era el resultado, queridos hermanos, de un pueblo que se había olvidado de Dios. Por ello es necesario, queridos hermanos, restaurados para restaurar. Y la restauración comienza, queridos hermanos, con personas comprometidas, con personas con carga, con personas que están apasionadas. En los momentos más difíciles de mi vida espiritual y de mi vida física, en los momentos nadie estuvo a mi lado, entre comillas, porque sí es verdad que algunos tuve. En los peores momentos, cuando el pueblo, cuando los muros están destruidos y las puertas están quemadas, lo que necesita el pueblo de Dios, lo que necesita la iglesia, más que otra cosa, son personas comprometidas y dispuestas a querer restaurar. Y restaurar no es lo mismo que juzgar, restaurar no es lo mismo que criticar, eso es lo más fácil, pero no es lo correcto. Cuando le informaron acerca de la situación del pueblo, de sus hermanos, este hombre no pudo quedarse pasivo. Acuérdense del segundo punto, la situación en la que se encuentra el pueblo nos tiene que motivar, nos tiene que impulsar a querer restaurar. Yo me tengo que poner manos a la obra, porque si me duele, yo tengo que hacer duelo, yo tengo que hacer oración, yo tengo que ayunar, yo tengo que orar, aleluya. Sí, el estado en el que está el pueblo, en el estado que está la congregación, en que el mundo se está vendiendo en las iglesias, lo mismo que está pasando en el mundo está aconteciendo. Hay unos líos terribles, hay unos problemas terribles. Yo no puedo estar pasivo, yo me tengo que levantar, y no para juzgar, no para criticar, sino para orar, para ayunar y para adorar. Fuerte el aplauso al que viene. Cuando le informaron la situación de su pueblo, este hermano no pudo quedarse en un estado pasivo. Si usted ama la obra, si usted tiene carga por la obra, usted no puede estar en un estado pasivo.
en una actitud pasiva, sino, queridos hermanos, había necesidad. Yo no puedo quedarme pasivo ante tal necesidad. Si es verdad que como hombre tengo mis condiciones, mis limitaciones, porque no solo dependo de la iglesia, dependo de mi trabajo, dependo de mi familia, pero lo más importante de todo, que dependo de Cristo. Amén. Ante la necesidad, sus hermanos estaban en gran mal y afrenta, pero la actitud de Nehemías no fue indiferente. El hecho de que Nehemías, estoy terminando ya, estuviera a 150 kilómetros de distancia y disfrutara, queridos hermanos, del lujo y del prestigio, estaba bien, vivía bien, estaba cómodo, era el copero, esto era un trabajo de prestigio, estaba bien alimentado, bien vestido, bien aseado, vivía bien. No fue indiferente, mejor dicho, ante la necesidad, ante la realidad. Y dicen las Escrituras que cuando Nehemías oyó estas palabras de la situación en la que se encontraba el pueblo, ¿qué hizo Nehemías? Se sentó e hizo duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios del cielo. Y ante esto surge una pregunta: ¿y cuál es mi actitud frente a tal situación? ¿Cómo respondería yo? Y escuche bien, durante 4 meses, desde diciembre hasta abril, Nehemías lloró y oró a Dios en favor de su pueblo. Dios en este tiempo, te digo algo, está buscando hombres y mujeres, personas valientes que intercedan, que oren, que ayunen, que se pongan en la presencia de Dios, que intercedan por la necesidad de otras personas. Este es el tiempo. ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo reacciono yo frente a la necesidad del pueblo? Frente a las circunstancias del pueblo. Más que nada, más que nunca, necesitamos Nehemías, Daniel, Esdras, hombres de Dios, mujeres de Dios, que no censuran, que no murmuran, que no critican, sino que se ponen en la brecha, que intercedan por el pueblo de Dios. Sin embargo, con esto concluyo. No todos estamos dispuestos a pagar el precio. Como lo dice Ezequiel, y busqué entre los hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. ¿Cuál es mi actitud frente a la necesidad? ¿Cómo estoy yo y qué es lo que puedo aportar yo? Nehemías oró, Nehemías ayunó, Nehemías sintió la necesidad de interceder por el pueblo.
aguas se escucha aquí, trae sanidad.